Ecuador, una nación de paisajes impresionantes y cultura vibrante, se encuentra luchando contra un aumento devastador de la violencia. Lo que alguna vez fue un refugio relativamente seguro, se ha transformado en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Este cambio dramático ha dejado a los ciudadanos tambaleando y a las autoridades luchando por recuperar el control. El corazón de esta crisis reside en los tentáculos del narcotráfico, que han reforzado su control sobre Ecuador en los últimos años. A medida que los poderosos cárteles compiten por el control de rutas de drogas lucrativas, la violencia se ha extendido a las calles, dejando un rastro de miedo y derramamiento de sangre. Esta investigación profundiza en la compleja red de narcotráfico, corrupción y agitación política que se ha apoderado de Ecuador. A través de un análisis profundo y relatos de primera mano, nuestro objetivo es arrojar luz sobre las fuerzas que alimentan esta crisis y explorar posibles caminos hacia un futuro más seguro. Hace tan solo unos pocos años, Ecuador disfrutaba de una reputación como una nación relativamente segura y tranquila. Los turistas acudían en masa a sus playas vírgenes y majestuosos picos andinos, atraídos por su belleza natural y su cultura acogedora. Las calles estaban llenas de un sentido de comunidad, y las familias se sentían seguras en sus hogares. Sin embargo, esta fachada pacífica comenzó a desmoronarse a medida que las actividades del narcotráfico se intensificaban dentro de las fronteras de Ecuador. La ubicación estratégica del país a lo largo de las principales rutas de la droga, junto con la débil aplicación de la ley y una frontera porosa, lo convirtieron en un punto de tránsito atractivo para la cocaína que fluye desde Colombia y Perú hacia los mercados en los Estados Unidos y Europa. A medida que aumentaba el volumen de drogas que pasaban por Ecuador, también aumentaba la presencia de poderosas organizaciones criminales. Los carteles mexicanos y colombianos, conocidos por su brutalidad, establecieron puntos de apoyo dentro del país, a menudo forjando alianzas con pandillas locales para facilitar sus operaciones. La costa del Pacífico de Ecuador, hogar de puertos bulliciosos como Guayaquil, Esmeraldas y Manta, se convirtió en un campo de batalla estratégico para estos carteles. Con acceso a las principales rutas de navegación, estos puertos ofrecían una puerta de entrada para el contrabando de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia los mercados internacionales. A medida que los carteles fortalecían su control sobre estas rutas de tráfico, trajeron consigo su propia marca de violencia e intimidación. La tasa de homicidios en Ecuador se disparó, impulsada por las guerras territoriales entre bandas rivales y las brutales tácticas de ejecución empleadas por los carteles. Las calles, antes pacíficas de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y centro económico, se transformaron en escenas de terror mientras estallaban tiroteos a plena luz del día y aparecían cadáveres en las calles con una regularidad alarmante. La ola de violencia sembró el miedo en todo el país, mientras los ciudadanos se enfrentaban a una nueva realidad donde incluso el sentido más básico de seguridad parecía inalcanzable. Si bien la potencia de fuego y la crueldad de los carteles jugaron un papel importante en el descenso de Ecuador a la violencia, su influencia se extendió mucho más allá de las calles. A través de una sofisticada red de sobornos, extorsión e intimidación, estas organizaciones criminales se infiltraron en las mismas instituciones encargadas de defender la ley y garantizar la seguridad pública. Esta investigación expondrá la profundidad de esta corrupción, profundizando en casos donde jueces, políticos y agentes del orden supuestamente hicieron la vista gorda ante las actividades de los carteles o colaboraron activamente con ellos a cambio de ganancias financieras o protección. Al desenmascarar a los individuos y las redes que permitieron que el crimen organizado floreciera en Ecuador, esta investigación busca responsabilizar a quienes están en el poder y allanar el camino para reformas significativas que puedan restaurar la confianza y la seguridad pública. Durante décadas, Ecuador fue percibido como una nación pacífica, un remanso de tranquilidad enclavado en los Andes. Su economía, en gran parte dependiente de la agricultura y el turismo,
proyectaba una imagen de estabilidad y tranquilidad. Los turistas se sentían atraídos por su impresionante biodiversidad, sus culturas indígenas y la calidez de su gente. El aroma a café recién hecho y orquídeas en flor llenaba el aire, un marcado contraste con la violencia que pronto se apoderaría de la nación. Sin embargo, esta imagen idílica comenzó a distorsionarse en la década de 2010. A medida que la vecina Colombia libraba su propia guerra contra las drogas, tomando medidas enérgicas contra los poderosos cárteles dentro de sus fronteras, el inframundo criminal se adaptó con escalofriante eficiencia. Ecuador, con sus fronteras porosas, fuerzas del orden mal equipadas y ubicación estratégica en la costa del Pacífico, se convirtió en una alternativa irresistible. Un nuevo centro para el narcotráfico internacional. El cambio fue sutil al principio. Susurros de envíos sospechosos que salían de pueblos costeros. Susurros de rostros desconocidos con fuertes acentos en pueblos que alguna vez fueron tranquilos. Pero a medida que los cárteles se afianzaban, su presencia se volvió imposible de ignorar. Los susurros se convirtieron en rugidos. Las señales sutiles se transformaron en descaradas exhibiciones de riqueza, violencia y corrupción. Esta transición de un paraíso pacífico a una nación que lucha contra el control sofocante del crimen organizado es una historia de trágica ironía. Es la historia de cómo las vulnerabilidades de una nación, su propia geografía y realidades económicas, fueron explotadas despiadadamente por empresas criminales. La historia del descenso de Ecuador a un narcoestado es una advertencia, un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de un sistema de justicia poroso y el atractivo seductor del dinero rápido. La transformación de Ecuador en un jugador clave en el narcotráfico mundial fue impulsada por una confluencia de factores. Geográficamente ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se convirtió en un punto de tránsito inevitable para la droga que fluye hacia el norte. La vasta costa del país, salpicada de puertos grandes y pequeños, brindó amplias oportunidades para el contrabando de cocaína en barcos con destino a América Central, México y, en última instancia, los lucrativos mercados de Estados Unidos y Europa. A medida que el gobierno colombiano, respaldado por miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, intensificó sus esfuerzos para desmantelar los cárteles de la droga e interrumpir sus cadenas de suministro, los cárteles se adaptaron con una eficiencia despiadada. Reconocieron la vulnerabilidad de Ecuador, su aplicación de la ley relativamente laxa y sus fronteras porosas, como una oportunidad de oro. Los cárteles, llenos de dinero en efectivo y experiencia en la explotación de debilidades, se infiltraron en los puertos de Ecuador, sobornando a funcionarios, amenazando a trabajadores y estableciendo redes clandestinas para enviar su carga ilícita. Esta afluencia de dinero de la droga tuvo un efecto corrosivo en la sociedad ecuatoriana. Lo que comenzó como susurros de corrupción se convirtió en descaradas exhibiciones de riqueza por parte de personas con fuentes de ingresos opacas. Políticos, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, seducidos por la promesa de riquezas inimaginables, hicieron la vista gorda ante el floreciente tráfico de drogas, convirtiéndose efectivamente en cómplices de su expansión. Los cárteles, reconociendo el poder de la influencia, invirtieron estratégicamente sus ganancias ilícitas, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. Sobornaron a funcionarios locales, financiaron campañas políticas e incluso participaron en actos de filantropía para cultivar una imagen pública de benefactores benevolentes. Esta estrategia calculada les permitió operar con casi total impunidad. Su influencia se filtró en la estructura misma de la nación. A medida que el narcotráfico apretaba su control sobre Ecuador, el país experimentó un horripilante aumento de la violencia. Las calles, antes pacíficas, donde los niños jugaban libremente y las familias paseaban sin miedo, se transformaron en campos de batalla. El sonido de los disparos, antes una rareza, se convirtió en una sombría banda sonora de la vida cotidiana, un recordatorio constante de la omnipresente sensación de inseguridad que se había apoderado de la nación. La tasa de homicidios, que se había mantenido relativamente estable durante años, se disparó. En 2016, Ecuador registró 5.8 homicidios por cada 100.000 personas, una estadística trágicamente común en América Latina.
Sin embargo, para 2023, ese número se había multiplicado por 7, llegando a la asombrosa cifra de 43 homicidios por cada 100.000 personas, un nivel de violencia antes inimaginable en Ecuador. La nación, antes un faro de relativa paz, ahora se encontraba clasificada entre los países más peligrosos del hemisferio occidental. La violencia se manifestó de diversas y escalofriantes formas. Las guerras territoriales entre bandas rivales, que competían por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico, estallaban a plena luz del día, convirtiendo las calles de las ciudades en zonas de guerra. Transeúntes inocentes, atrapados en el fuego cruzado, se convertían en daños colaterales, sus vidas trágicamente truncadas por la violencia sin sentido que había envuelto a sus comunidades. Los carteles, despiadados y decididos a mantener su control del poder, recurrieron a tácticas cada vez más brutales. La tortura, el secuestro y la extorsión se convirtieron en algo común, utilizados para infundir miedo y silenciar a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. La policía, superada en armamento y maniobras, parecía impotente para detener la carnicería. Su presencia en las calles ofrecía poco más que un gesto simbólico de autoridad. Sección 4. Crisis carcelarias. Un microcosmos del caos. La creciente violencia que azota las calles de Ecuador encontró un eco escalofriante dentro de los muros de sus prisiones. A medida que florecía el narcotráfico, también lo hacía la población carcelaria, llenándose de individuos arrestados por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, el sistema penitenciario ecuatoriano, plagado de hacinamiento, corrupción y falta de recursos, se mostró mal equipado para manejar esta afluencia de reclusos, muchos de los cuales tenían vínculos directos con poderosas organizaciones criminales que operaban más allá de los muros de la prisión. Las cárceles, en lugar de servir como centros de rehabilitación y reintegración a la sociedad, se transformaron en criaderos de más criminalidad. Las pandillas, empoderadas por la falta de control efectivo dentro del sistema penitenciario, ejercieron su dominio, controlando todo, desde el flujo de drogas y armas hasta las rutinas diarias de los reclusos y guardias por igual. La frágil paz que alguna vez existió dentro de las celdas superpobladas se hizo añicos cuando las pandillas rivales se enfrentaron en brutales demostraciones de violencia. Los disturbios, a menudo provocados por disputas por territorio, drogas o simplemente un insulto percibido, se volvieron cada vez más comunes, dejando un rastro de muerte, lesiones y destrucción. Las autoridades, mal equipadas y a menudo poco dispuestas a confrontar el arraigado poder de las pandillas, parecían contentarse con contener la violencia en lugar de sofocarla, permitiendo que las prisiones se pudrieran como microcosmos del caos que envolvía a la nación. Estas masacres carcelarias sirvieron como un escalofriante recordatorio del alcance generalizado del crimen organizado en Ecuador. La violencia, una vez confinada a las calles, se había infiltrado en las mismas instituciones encargadas de defender la ley y mantener el orden. Las cárceles, en lugar de rehabilitar a los delincuentes, se habían convertido en fábricas de crimen, produciendo criminales endurecidos con una lealtad aún mayor a las pandillas que se habían convertido en sus familias sustitutas. Sección 5. Cuando el silencio es igual a la muerte, el aumento de la violencia en Ecuador proyectó una larga sombra sobre la nación, silenciando la disidencia e infundiendo una sensación generalizada de miedo. Aquellos que se atrevieron a hablar en contra de los carteles, a exponer sus crímenes o desafiar su autoridad, a menudo pagaron el precio máximo. Los periodistas, conocidos por su destreza investigativa y su compromiso inquebrantable con la verdad, se convirtieron en objetivos principales, sus plumas silenciadas por balas destinadas a intimidar y censurar. Fernando Villavicencio, un candidato presidencial conocido por sus feroces críticas a la corrupción y el crimen organizado, se convirtió en un trágico símbolo de esta campaña de silenciamiento. Asesinado a plena luz del día después de un mitin político en Quito, su asesinato conmocionó a la sociedad ecuatoriana, destacando la vulnerabilidad incluso de las figuras más prominentes que se atrevieron a desafiar el statu quo. El asesinato de Villavicencio no fue un incidente aislado. Agustín Intriago, el alcalde de Manta, una ciudad costera que lidia con la afluencia del narcotráfico, corrió la misma suerte.
Intriago, un defensor vocal de su comunidad y un firme opositor de la corrupción, fue asesinado mientras inspeccionaba un proyecto de obras públicas, su vida trágicamente truncada por aquellos que buscaban silenciar sus llamados a la transparencia y la rendición de cuentas. Estos asesinatos, llevados a cabo con escalofriante impunidad, sirvieron como una cruda advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el control del poder por parte de los carteles. El mensaje era claro: el silencio garantiza la supervivencia, la disidencia invita a la muerte. Esta atmósfera de miedo e intimidación tuvo un efecto escalofriante en la sociedad ecuatoriana, silenciando las voces críticas y permitiendo que la corrupción y la violencia florecieran sin control. Sección 1. La balanza de la justicia corrompida. La creciente violencia que plagaba las calles de Ecuador no era simplemente el resultado de poderosos carteles operando con impunidad. Era, en muchos sentidos, un síntoma de una enfermedad mucho más insidiosa: la corrupción profundamente arraigada que había infectado el sistema judicial de la nación, erosionando sus cimientos y transformándolo en una herramienta para los mismos criminales a los que debía responsabilizar. Los carteles, reconociendo que el verdadero poder no residía solo en la fuerza bruta, sino en la capacidad de manipular las palancas de la justicia, se embarcaron en una campaña sistemática para infiltrarse y controlar instituciones clave. Se dirigieron a jueces, fiscales y agentes del orden, ofreciendo sobornos, aprovechando información comprometedora y recurriendo a amenazas y violencia para asegurar su complicidad. Esta insidiosa estrategia resultó trágicamente efectiva. Jueces, influenciados por promesas de riqueza o intimidados por amenazas contra sus familias, comenzaron a emitir fallos favorables para los miembros del cartel, desestimando cargos, reduciendo sentencias e incluso orquestando la liberación de peligrosos criminales de vuelta a las calles. Los fiscales, encargados de defender la ley, se vieron presionados a abandonar casos, manipular pruebas o simplemente mirar hacia otro lado, mientras las actividades del cartel continuaban sin cesar. Esta corrupción se extendió como un virus a través del sistema de justicia, infectando todos los niveles y socavando los principios mismos de justicia y responsabilidad sobre los que se fundó. La balanza de la justicia, una vez símbolo de imparcialidad y del Estado de Derecho, se empañó, su equilibrio sesgado por el peso de la codicia, el miedo y la influencia corrosiva del crimen organizado. Section 2. Operation Metastasis, Unmasking Judicial Accomplices. The depth of judicial corruption plaguing Ecuador was laid bare in December 2023, with the unveiling of Operation Metastasis, a sprawling investigation that sent shockwaves through the nation. The operation, the culmination of months of meticulous investigation by Ecuadorian authorities, exposed a vast network of judges, prosecutors, lawyers, and police officers who had allegedly colluded with drug traffickers, transforming the justice system into a well-oiled machine for ensuring impunity for those with the means to pay. At the heart of this web of corruption stood Leandro Norero, alias El Patron, a notorious drug lord and money launderer with alleged ties to the powerful Albanian mafia. Norero, despite being imprisoned for previous offenses, continued to run his criminal empire from behind bars, relying on his network of corrupt officials to protect his interests and maintain his freedom. Operation Metastasis targeted Norero's network, uncovering a sophisticated system of bribery, extortion, and influence peddling that reached the highest levels of the judiciary. Judges, for a price, allegedly issued favorable rulings for Norero's associates, ensuring their release from prison or the dismissal of charges against them. Prosecutors, tasked with upholding the law, were accused of accepting bribes to shelve investigations or tamper with evidence. The operation culminated in a series of dramatic raids across the country, resulting in the arrest of dozens of individuals, including judges, prosecutors, lawyers, and police officers. The evidence seized during these raids painted a damning picture of a justice system riddled with corruption, where the pursuit of justice had been replaced by the pursuit of personal enrichment. Sección 3. Caso Purga, limpiando el corazón podrido.
La operación Metástasis expuso la corrupción en el sistema judicial de Ecuador, pero solo fue el comienzo. En marzo de 2024, la operación Purga se enfocó en Guayas, revelando una red de corrupción dentro del Poder Judicial. Altos funcionarios, incluyendo un ex asambleísta y la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, estuvieron implicados. Manipularon procesos judiciales para narcotraficantes y criminales. Sobornos en efectivo, artículos de lujo y favores políticos garantizaban la impunidad. La corrupción permeó todos los niveles del sistema judicial en Guayas. Esta corrupción sistémica devastó el Estado de Derecho y la confianza pública. El crimen floreció sin control. Sección 4. Operación Plaga, exponiendo a los traficantes de libertad. La Operación Plaga, iniciada en abril de 2024, descubrió la liberación ilegal de criminales peligrosos. Cientos de prisioneros fueron liberados mediante informes médicos fraudulentos. Doctores corruptos fabricaron historiales médicos para asegurar estas liberaciones. Muchos prisioneros estaban en perfecto estado de salud. El costo de asegurar una liberación era lucrativo para los funcionarios corruptos. La Operación Plaga llevó al arresto de jueces, abogados, médicos y funcionarios de prisiones. La investigación expuso un sistema donde la justicia fue subvertida por la codicia. Los criminales podían comprar su salida de la prisión. Sección 5. La justicia en juicio. La confianza de una nación traicionada. Ecuador enfrentó una profunda crisis de confianza debido a los escándalos de corrupción. Las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley fueron comprometidas por el crimen organizado. El Estado de Derecho se debilitó, envalentonando a los criminales. Los ciudadanos perdieron la fe en la capacidad de su gobierno para protegerlos. La corrupción tuvo un efecto dominó, socavando los esfuerzos para combatir el narcotráfico. La confianza pública en las instituciones democráticas se erosionó. El miedo y la intimidación silenciaron a quienes se pronunciaron contra la injusticia. Reconstruir la confianza requería erradicar la corrupción y fortalecer las instituciones. Exigía voluntad política, transparencia y participación ciudadana. El desafío era abrumador, pero necesario para una sociedad justa. Ecuador necesitaba reclamar su derecho a la justicia y la equidad. Sección 2. Caso Reconstrucción de Manabí. Lucrando con el desastre. En abril de 2016, un terremoto devastador azotó la región costera de Ecuador. La provincia de Manabí fue el epicentro de la destrucción. Llegó ayuda internacional para los esfuerzos de reconstrucción. Sin embargo, la corrupción aprovechó el caos para beneficio personal. Se adjudicaron contratos en base a conexiones políticas y sobornos. Jorge Glass, ex vicepresidente, fue acusado de desviar fondos de ayuda. Glass supuestamente orquestó un plan para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados. Se adjudicaron contratos para proyectos esenciales a empresas vinculadas con Glass. Los materiales de baja calidad resultaron en construcciones deficientes. La seguridad y el bienestar de los necesitados se vieron comprometidos. La corrupción prosperó después del desastre. El caso de Sebastián Barreiro, alias Nene, reveló el tráfico de influencias en Ecuador. Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, aprovechó las conexiones familiares para beneficio personal. Solicitó sobornos a cambio de contratos gubernamentales y trato favorable. Barreiro prometía un trato preferencial a cambio de pagos. El caso conmocionó a la sociedad ecuatoriana debido a las personas involucradas. La reputación de integridad de Verónica Abad se vio amenazada. El escándalo puso de manifiesto la corrupción generalizada. Desdibujó las líneas entre el beneficio personal y el bien público. Aquellos en el poder explotaron su influencia para enriquecerse. The investigation into the Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revealed a shadow government. The CPCS, meant to promote transparency, became a tool for political manipulation. Former council members, the Liga Azul, conspired to control key appointments.
They operated a network of influence peddling, bribery, and extortion. The Liga Azul installed allies in key positions, hijacking the CPCS. The investigation exposed the fragility of Ecuador's democratic institutions. Trust was betrayed, and positions were used for self-enrichment. La corrupción y el crimen organizado se entrelazaron en Ecuador. Los carteles usaron su riqueza para comprar influencia y asegurar protección. Políticos, jueces y oficiales de la ley eran susceptibles a sobornos. Esta relación erosionó la confianza pública y alimentó la violencia. Las instituciones destinadas a proteger a los ciudadanos estaban comprometidas. La codicia y la corrupción socavaron la integridad de estas instituciones. La tóxica simbiosis amenazaba con consumir la nación. El gobierno de Ecuador se enfrentó a una decisión: aplicar la ley de forma tradicional o tomar medidas drásticas. Declararon un estado de excepción, otorgándose poderes extraordinarios. Las libertades civiles fueron suspendidas temporalmente. Los militares apoyaron las operaciones policiales. Soldados armados patrullaban los barrios y controlaban los puestos de control. La vista de vehículos blindados era un recordatorio constante de la crisis. El estado de excepción generó preocupaciones sobre abusos de poder. Organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre posibles violaciones. El gobierno se enfrentó a un delicado equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. Guillermo Lasso, presidente desde 2021 hasta 2023, enfrentó un periodo turbulento. La estrategia de Lasso combinó la acción contra las organizaciones criminales con abordar las causas fundamentales. Autorizó el apoyo militar para las operaciones policiales e impuso toques de queda. Las operaciones a gran escala se enfocaron en las rutas del narcotráfico. Lasso buscó la cooperación internacional para una respuesta coordinada. Su gobierno se embarcó en reformas del sistema de justicia. Las reformas enfrentaron resistencia y desafíos de recursos. Los esfuerzos de Lasso sentaron las bases para una solución sostenible. Equilibrar el orden público y los principios democráticos fue crucial. Daniel Noboa, elegido presidente en 2023, se enfrentó a una nación en crisis. Noboa, el presidente más joven, tomó medidas audaces para restaurar el orden. Declaró una guerra total contra el crimen organizado. La retórica y las acciones de Noboa fueron de confrontación. Declaró un estado de emergencia nacional. Se le otorgaron poderes más amplios a los militares. Operaciones militares a gran escala se enfocaron en áreas urbanas. Noboa designó a las organizaciones criminales como grupos terroristas. Su enfoque resonó con una población frustrada. Sin embargo, atrajo críticas de grupos de derechos humanos. Sección 4. El modelo Bukele y sus descontentos. Una apuesta de alto riesgo. La decisión de Noboa de adoptar un enfoque más confrontacional para combatir el crimen generó inevitables comparaciones con Nayib Bukele, el presidente del vecino El Salvador, quien había ganado notoriedad internacional por su propia y controvertida guerra contra las pandillas. La estrategia de Bukele, que involucró arrestos masivos, la construcción de megaprisiones y la relajación de las restricciones legales sobre las fuerzas del orden, resultó en una disminución drástica en la tasa de homicidios de El Salvador. Sin embargo, los métodos de Bukele también han generado la condena de organizaciones de derechos humanos, que acusaron a su gobierno de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Los críticos argumentaron que el enfoque de mano dura de Bukele tuvo un alto costo, erosionando las instituciones democráticas y creando un clima de miedo y represión. La adopción por parte de Noboa de elementos del modelo Bukele representó una apuesta de alto riesgo. Si bien la promesa de una rápida reducción de la violencia era sin duda atractiva para un público desesperado por seguridad, las posibles consecuencias a largo plazo de tal enfoque, en particular para los derechos humanos y el Estado de Derecho, eran profundas y profundamente preocupantes.
La cuestión de si Noboa podría lograr una seguridad duradera sin sacrificar los principios democráticos fundamentales seguía siendo un tema de intenso debate dentro y fuera de Ecuador. Sección 1. Buscando solidaridad. El llamado a la cooperación internacional. Mientras Ecuador luchaba con la creciente crisis alimentada por el narcotráfico y la corrupción, sus líderes reconocieron que una respuesta puramente nacional era insuficiente. La naturaleza transnacional del crimen organizado, sus vastas redes y recursos, exigía un esfuerzo internacional coordinado para combatir eficazmente su influencia. Ecuador, con sus recursos limitados y un sistema de justicia debilitado por la corrupción, necesitaba desesperadamente el apoyo de la comunidad internacional. El llamado a la cooperación internacional fue multifacético, abarcando una serie de solicitudes de asistencia, desde intercambio de inteligencia y acuerdos de extradición hasta ayuda financiera y experiencia técnica. Ecuador buscó fortalecer las alianzas con países que enfrentan desafíos similares, particularmente sus vecinos en América Latina, reconociendo que un enfoque regional era esencial para detener el flujo de drogas e interrumpir las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales. La respuesta de la comunidad internacional no fue uniforme. Algunos países, particularmente aquellos con un interés particular en combatir el narcotráfico, se ofrecieron a ayudar, proporcionando capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, compartiendo inteligencia sobre redes criminales y donando equipo para reforzar las fuerzas de seguridad de Ecuador. Sin embargo, otros países, limitados por sus propias prioridades nacionales o escépticos de la eficacia de la ayuda exterior, se mostraron más reacios a participar. La falta de una respuesta internacional unificada, junto con la naturaleza a menudo condicional de la ayuda que se ofreció, puso de relieve los desafíos que enfrentan países como Ecuador, que luchan contra crisis de seguridad complejas. Sección 2. Unidos nos mantenemos en pie, fortaleciendo las alianzas regionales. Reconociendo que los desafíos planteados por el narcotráfico y el crimen organizado trascendían las fronteras nacionales, Ecuador buscó fortalecer las alianzas regionales, particularmente con sus vecinos inmediatos, Colombia y Perú. Estos países, que también luchan contra los efectos desestabilizadores del narcotráfico, compartían un interés común en interrumpir las rutas de tráfico, desmantelar las redes criminales y detener el flujo de ganancias ilícitas. La colaboración entre Ecuador, Colombia y Perú tomó varias formas, desde operaciones policiales conjuntas dirigidas a laboratorios de drogas y rutas de tráfico, hasta iniciativas de intercambio de inteligencia destinadas a identificar y detener a figuras clave dentro de las organizaciones criminales. Estos esfuerzos de cooperación, aunque a menudo obstaculizados por desafíos logísticos y la persistente desconfianza entre países con un historial de relaciones tensas, produjeron algunos éxitos notables. Uno de esos éxitos fue la captura de William Alcivar, alias Negro Willy, un miembro de alto rango de la banda Los Tiguerones, que se había ganado notoriedad por sus descarados ataques contra civiles y fuerzas de seguridad en Ecuador. Alcivar, que había huido de Ecuador después de una serie de crímenes de alto perfil, fue detenido en España gracias al intercambio de inteligencia entre las autoridades ecuatorianas y españolas. La captura de Alcivar, si bien fue una victoria significativa para las fuerzas del orden, también destacó el alcance global de las organizaciones criminales que operan en la región. Subrayó la necesidad de una cooperación internacional continua y la importancia de desmantelar las redes financieras que permitían a estas organizaciones operar a través de las fronteras. Sección 3. Más allá de las fronteras. Buscando justicia en un escenario global. La búsqueda de justicia en la lucha de Ecuador contra el narcotráfico y la corrupción, a menudo, se extiende más allá de las fronteras de Sudamérica. Las redes criminales, reconociendo las vulnerabilidades del sistema judicial ecuatoriano, buscan lavar sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras internacionales, comprar armas en el mercado negro y encontrar refugio en países con leyes de extradición laxas. Ecuador, reconociendo la necesidad de combatir estas actividades criminales transnacionales,
Buscó ayuda de organizaciones internacionales como la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o 1DC. Estas organizaciones proporcionaron experiencia técnica, capacitación y asistencia financiera para ayudar a Ecuador a fortalecer sus capacidades de aplicación de la ley, combatir el lavado de dinero y desmantelar las redes criminales. Un ejemplo notable de esta cooperación internacional fue el arresto de un grupo de ciudadanos albaneses en Ecuador que presuntamente estaban vinculados a una red mundial de narcotráfico. Los arrestos fueron el resultado de una operación conjunta que involucró a las autoridades ecuatorianas, la Interpol y las agencias de aplicación de la ley de varios países europeos. La operación, que resultó en la incautación de una cantidad significativa de cocaína y armas, destacó la naturaleza cada vez más global del narcotráfico y la necesidad de esfuerzos internacionales coordinados para combatirlo. También demostró el valor del intercambio de inteligencia y la importancia de generar confianza entre las agencias de aplicación de la ley que operan en diferentes jurisdicciones. Sección 4. Un desafío global exige una respuesta global. Los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia que generan sirven como un claro recordatorio de la naturaleza interconectada del mundo moderno. Lo que comenzó como una crisis interna, impulsada por factores locales, se ha convertido en un desafío transnacional con implicaciones globales. El flujo de drogas desde Sudamérica hacia los mercados de consumo en Norteamérica y Europa alimenta una industria ilícita multimillonaria, enriqueciendo a organizaciones criminales, corrompiendo a funcionarios y desestabilizando comunidades en todo el mundo. La violencia asociada con este comercio, las guerras territoriales, los asesinatos y los abusos contra los derechos humanos dejan una marca imborrable en las sociedades que luchan por lidiar con las consecuencias sociales y económicas de este comercio ilícito. Abordar esta crisis multifacética requiere una respuesta global integral y sostenida, una que reconozca la responsabilidad compartida de todas las naciones afectadas por el narcotráfico. Exige un compromiso para fortalecer la cooperación internacional, combatir la corrupción en todos los niveles, abordar las causas fundamentales de la demanda de drogas y proporcionar oportunidades de desarrollo alternativas para las comunidades atrapadas en el fuego cruzado de este comercio ilícito. La lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia que generan no es simplemente un desafío para las fuerzas del orden, sino una batalla por el alma misma de las naciones. Es una lucha para defender el Estado de Derecho, para proteger los derechos humanos y para preservar el tejido social de las comunidades destrozadas por este flagelo global. Es una lucha que requiere una voluntad política inquebrantable, una cooperación internacional sostenida y la participación activa de los ciudadanos que exigen un mundo más seguro, más justo y más equitativo. Ecuador se encuentra en una encrucijada. Su futuro es incierto, su camino hacia adelante está lleno de desafíos. La nación ha soportado una tormenta perfecta de crisis, una confluencia de narcotráfico, corrupción y violencia que ha sacudido sus cimientos y puesto a prueba la resiliencia de su gente. Las historias que hemos explorado en este documental pintan un panorama sombrío de una nación lidiando con una compleja red de problemas interconectados. Una sociedad que lucha por sanar las heridas infligidas por la avaricia, la impunidad y la erosión de la confianza. Las imágenes que persisten en nuestras mentes son inquietantes. Los rostros llenos de dolor de las familias destrozadas por la violencia, los ojos vacíos de los niños a quienes les robaron su inocencia por la amenaza constante del peligro. Las fachadas derruidas de instituciones que alguna vez fueron vistas como pilares de estabilidad y justicia. Estas imágenes sirven como un crudo recordatorio del costo humano de esta crisis, de las vidas destrozadas y los sueños rotos que yacen esparcidos tras el descenso de Ecuador al caos. Sin embargo, en medio de la desesperación, hay destellos de esperanza, señales tenues pero persistentes de resiliencia y una determinación de forjar un futuro mejor. Hemos presenciado la valentía de aquellos que se atrevieron a decir la verdad al poder. Los periodistas, activistas y ciudadanos comunes que se negaron a ser silenciados por el miedo o la intimidación.
Hemos visto la dedicación de los agentes del orden y los fiscales que, a pesar de los riesgos, se mantuvieron comprometidos con el cumplimiento de la ley y la búsqueda de la justicia. Y hemos presenciado la solidaridad de la comunidad internacional, extendiendo una mano de apoyo a una nación necesitada. El camino hacia la recuperación para Ecuador será largo y arduo. Un viaje que exige un esfuerzo sostenido, un compromiso inquebrantable y un cambio fundamental de mentalidad. No hay soluciones rápidas ni fórmulas mágicas que puedan borrar las cicatrices del pasado o restaurar instantáneamente la confianza que se ha roto. La tarea que tenemos por delante requiere un enfoque múltiple, una estrategia integral que aborde tanto los síntomas como las causas profundas de la crisis. Exige un compromiso para fortalecer las instituciones, restaurar la fe en el sistema judicial y combatir la corrupción en todos los niveles. Requiere inversión en educación, creación de empleos y programas sociales que ofrezcan esperanza y oportunidades a los más vulnerables al atractivo del crimen organizado. Fundamentalmente, el camino hacia la recuperación debe estar pavimentado con un compromiso renovado con los derechos humanos y el Estado de Derecho. Se debe resistir la tentación de responder a la violencia con más violencia, de sacrificar las libertades fundamentales en nombre de la seguridad. La lucha contra el crimen organizado no se puede ganar emulando las tácticas de quienes buscan socavar el tejido mismo de la sociedad. Exige un enfoque diferente, uno basado en el respeto a la dignidad humana, la búsqueda de la justicia y la fe inquebrantable en el poder de las instituciones democráticas. Despite the enormity of the challenges ahead, there is reason for hope. Ecuador is a nation of immense potential, blessed with abundant natural resources, a vibrant culture, and a resilient people. The spirit of innovation, the deep sense of community, and the unwavering commitment to a better future. These are the qualities that will ultimately guide Ecuador out of the darkness. The international community has a crucial role to play in supporting Ecuador's recovery. Financial assistance, technical expertise, and intelligence sharing are all essential components of a coordinated response. But perhaps the most valuable contribution the international community can make is to stand in solidarity with the Ecuadorian people, to amplify their voices, and to support their efforts to build a more just, equitable, and peaceful society. The journey ahead will be fraught with challenges, setbacks, and moments of doubt. But the pursuit of a better future for Ecuador is a worthy cause, one that demands the unwavering commitment of its people, its leaders, and the global community. The stakes are high, not just for Ecuador, but for the entire region. The outcome of this struggle will have far-reaching consequences, shaping the destiny of a nation and serving as a testament to the enduring power of hope in the face of adversity. The story of Ecuador's struggle against drug trafficking, corruption, and violence is not yet finished. It is a story still being written, a narrative with chapters yet to be revealed. The outcome of this struggle will depend on the choices made today, the actions taken, and the commitments honored. The path forward requires a collective effort, a shared responsibility to confront the challenges ahead with courage, determination, and an unwavering belief in the possibility of a brighter future. It demands leadership that is accountable, transparent, and committed to serving the needs of the people. It requires a justice system that is fair, impartial, and accessible to all. And it necessitates the active participation of citizens, demanding accountability, engaging in constructive dialogue, and working together to build a society where peace, justice, and opportunity prevail. The future of Ecuador hangs in the balance. The time for complacency is over. The time for action is now. Let us stand with the people of Ecuador as they navigate this difficult path, offering our support, our solidarity, and our unwavering belief in their ability to reclaim their future and build a nation worthy of their dream.